Bien, mis amados, vamos a la palabra, vamos al tema de hoy. Y como bien lo anunciamos, el tema de hoy es Por la fe entendemos. Título del mensaje, título de la plenaria es Por la fe entendemos. Y para eso vamos a ir al texto central, vamos a ir al mensaje, texto central, que está en Hebreos capítulo 11, verso 1, y vamos a usar la misma plataforma que usamos el día domingo. Y dice la palabra, dice la escritura, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Verso 3, que será lo central que veremos hoy, es por la fe entendemos. Esto es muy importante. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El escritor a los Hebreos está entregando una definición de fe, que es convicción y certeza, pero esa es una definición inicial es como la entrada a lo que va a exponer. El error que muchas veces cometemos es que nosotros nos quedamos con la definición de inicio y nos olvidamos de toda la profundidad que tiene esta fe. ¿Ok? La Biblia, lenguaje sencillo, dice, y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de las cosas que no podían verse. Amados, esta declaración es de alguien que dice, esto es lo que creo. Esta es mi convicción, esta es mi certeza. Por eso le digo, cuando la Escritura nos está hablando en Hebreos 11, esta definición de fe nos está poniendo en la puerta de entrada a la gran riqueza que es la fe. Quizás muchos de nosotros tenemos muy familiarizado Hebreos 11.1, pero se nos olvida Hebreos completo, Hebreos 11 completo, se nos olvida Efesios, se nos olvida toda la Escritura donde se requiere fe para poder entender. Por eso nos detenemos, amado, es un tema muy bueno, muy profundo, que requiere de mucho entendimiento espiritual. Amado, este es un tema que no solamente requiere una buena cátedra de conocimiento, ni bíblico, ni griego, ni latín, ni esas cosas que crean estructura. Esto requiere de revelación. Por eso la Escritura no es solamente logos, sino que es también rema. Logos es el que está escrito, rema es cuando cobra vida. La Escritura nos habla de que Jesucristo es el verbo. Aquí está la palabra. Pero ahora ese verbo se hace carne, Juan 1. Entonces no solamente nos vamos a conformar con tener el conocimiento del logo, de la letra. Nosotros estamos preparados para ir a ese conocimiento del rema, de la palabra, del verbo, del poder de esta palabra. Del poder creador de esta palabra. Mire lo que dice el escritor, dice, por la fe entendemos que a una palabra de Dios fue constituido el universo. Amados míos, para hablar de esta fe tienes que tener revelación, tienes que tener entendimiento, porque esta fe, atención, esta fe aclara toda duda de la mente natural. Quiero hacer un pequeño recuento antes de profundizar en esto. La fe tiene como base dos fundamentos muy claros que están
mencionados en Hebreos 11:1 y dice que tienes la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y hablamos de dos fundamentos muy claros desde dónde está establecida la fe: certeza y convicción. Pero esta certeza y esta convicción no nace en esfuerzos humanos por pensar positivo o lograr conseguir algo de Dios. Como lo decía el día domingo, cuando alguien está en dificultad y viene la gente y nos dice, ten fe, todo va a salir bien. U otros te dicen, decreta sobre esto, decreta sobre esta otra situación con fe. Amados míos, la fe es mucho más que pensar positivo. La fe en la cual hoy día habitamos es mucho más que las cosas se den como yo quiero. Por eso es importante que hoy logremos un correcto entendimiento de esta fe, porque si hay un correcto entendimiento de esta fe, lograremos comprender todas las cosas espirituales. Lograremos entender que por una palabra de Dios fue constituido el universo. Amados míos, un hombre tuvo un chispazo, tuvo un alumbramiento de este acontecimiento cuando viene el centurión a Jesucristo y le dice al centurión a Jesucristo, mi siervo está enfermo, ven, quiero que tú intercedas por esto, que hagas algo por él, que obres una sanidad en él. Y el Señor le dice, vamos a tu casa. Y el hombre le dice, no. Si no es necesario que vengas a mi casa. Yo soy hombre bajo autoridad y cuando yo hablo y doy la palabra, las cosas acontecen y los que están bajo mi orden obedecen. Entonces lo que tú tienes que hacer es enviar tu palabra y mi siervo sanará. Envía tu palabra y mi siervo sanará. Mira, él tenía tan claro el principio de autoridad. Él tenía tan claro a frente a quién estaba que le dijo, mira, me basta tu palabra. Amados, por favor detengámonos a este entendimiento. El centurión le dijo, me basta tu palabra. Que no es lo mismo que estamos leyendo en Hebreo, que a la palabra del Señor fue constituido el universo. Entonces, cuando tú tienes entendimiento, no pides solución a ciertas cosas, no pides que las cosas se den como tú quieras, tú necesitas que una palabra de Dios te sostenga. Y si Dios lo dijo, lo que lo va a hacer, lo hará. El problema es que muchas veces nos quedamos más con las palabras de los hombres que con la palabra de Dios. La fe no es una buena definición de un concepto. O sea, sabemos lo que es fe. Hacemos estudios de la fe. La fe es una persona que hoy habita en nosotros. La fe no nace de nuestras percepciones ni experiencias. La fe es abrazar la realidad de Dios, es vivir en la sustancia y esencia de Cristo mismo. Desde ahí nace la fe. La fe a nosotros es vivir a Cristo. La fe es la manera en que esta salvación tan grande que es Cristo se convierte en experiencia para nosotros. Entonces nosotros ya no comenzamos a vivir de una manera religiosa, nosotros ahora comenzamos a vivir por fe. Y esta fe a nosotros es la vida del Hijo de Dios. Entonces nosotros abrazamos esta vida, abrazamos esta fe, creemos en esta realidad espiritual. ¿Cómo? Por medio de la fe. Y por medio de la fe, toda la naturaleza de Cristo ahora habita en nosotros y por medio de la fe se convierte en una experiencia. Porque no hay nada más terrible que dar tu vida a un malentendido. Entonces, la fe es práctica. La fe se debe experimentar. Amado, la fe se experimenta. Usted no me puede decir que cree en Dios y depositar su confianza en cualquier, comillas, personaje de este mundo. Porque es incoherencia. Porque es un corazón dividido, de lo cual hablábamos hace un tiempo atrás. Fe es fe. Fe es fe.
Y usted me puede decir, pero fe es pistis. En griego fe es pistis y quiere decir convicción. Sí, fe es fe. Fe es emuná, es esa esperar con expectativa la acción de Dios. Sí, maravilloso, glorioso, tremendo. Pero la fe nos permite ver desde unos ojos. La fe nos permite enfrentar desde una posición. La fe nos hace vivir dentro de una persona. La fe es vivir a Cristo. La fe no nos hace escapar, escuche, la fe no nos hace escapar de la realidad en la que estamos. La fe nos permite ver más allá de la realidad en la que estamos. La fe me conecta con el cielo y me muestra las realidades eternas. La fe me saca de este ambiente temporal y me introduce en el mundo espiritual y en lo eterno. Por eso les digo, si reducimos la fe a pensar positivo, es un malentendido. La fe se debe experimentar. Amados, si les voy a dar un acto que siempre traigo a memoria, que está en la Escritura, y es la muerte de Esteban, hermano. La muerte de Esteban debe ser una de las muertes más duras que aparece en la Escritura de un ministro del Señor. Sé que hay otro. Porque lo apedrearon. Multitud lo apedreó hasta morir. Su realidad natural era que lo estaban apedreando. Su cuerpo era golpeado por piedras, su cabeza, y empezó a reventar su cuerpo. Eso era una realidad natural. Él no estaba escapando de esa realidad natural. Pero mira lo que le permitió la fe. La fe le permitió ver los cielos abiertos. La fe lo permitió entrar en esa realidad espiritual y ver al Hijo de Dios y tener testimonio de en quién había creído. Entonces nosotros muchas veces vemos la fe como escapismo a la realidad espiritual, a la realidad natural. No, amado. La fe es la que te provee la fuerza, la energía, la convicción para permanecer en medio de la adversidad. La fe es la que te permite elevar la mirada y ver las cosas que son eternas y desvalorizar las temporales. Pero para eso, necesariamente, hay que estar en la vida del Hijo. El día de hoy veremos otra área de la fe. Este fue un pequeño recuento y espero que usted esté vibrando tanto como yo. Porque la Escritura dice que por la fe entendemos. Detengámonos un minuto. ¿Qué nos está diciendo el escritor? Que por la fe entendemos. O sea, quiere decir que la fe me provee entendimiento. Pastor, yo pensé que la fe era solo creer. No. La fe lo que nos permite es entender, porque en la fe nosotros estamos viendo desde Cristo, tenemos la mente de Cristo. Entonces, atención, cuando yo habito en la fe, tengo un correcto entendimiento y ante esta creación, toda teoría de evolución, todo darwinismo cae rendido a Génesis 1:1. Porque nosotros muchas veces tenemos estas luchas de creer en lo que dice la Escritura o de creer lo que dice este mundo. ¿Será tan así? Debe haber una explicación natural. He escuchado a hombres y a familias decir cada vez que hablamos el mensaje del reino, no, ese mensaje es como que es muy estricto, ¿será tan así?
Y mi reflexión es, sí, ¿será tan así? ¿Será tan fuerte este mensaje que el Hijo de Dios murió por esta palabra? La respuesta es sí, amado. Sí, amado. Nosotros debemos creer lo que dice la Escritura y lo que el Espíritu nos permite entender más profundamente de ella. La fe nos permite entrar y ver y ser testigos de esta experiencia. Nos permite ver desde el verdadero Creador y decir, sí, el universo fue constituido por una palabra de Dios. Sí, yo por la fe he entrado a esta realidad y he visto milagros y he visto provisión y he sentido el abrazo del Padre. Por la fe yo entré a esta realidad espiritual y como yo entré, yo sé que es verdad. Amados, la fe nos da entendimiento y la fe nos da la capacidad de discernir las cosas espirituales y apartar lo espiritual de lo natural. La fe, con este entendimiento en que nos movemos, nos lleva incluso a hacer cosas que nadie haría porque entendimos, porque vimos. La fe nos permite acceder a los misterios de Dios. ¿Sabes que esta fe activa en nosotros convicción? Se recuerda que la certeza y la convicción no son en el alma, sino que son en el espíritu. Aún recuerdo una niña, y aquí hay familia, desahuciada entrando a una operación porque tenía un cáncer en su cabeza. Y yo recuerdo que fui por acompañar a la familia. Y en un momento de fe, en un momento de convicción de que algo iba a ser, pido tratar de orar por la niña y Dios, que es bueno, justo la niña la hacen pasar delante de nosotros, delante de los que estábamos ahí. Y yo miro a los doctores, pero vuelvo a repetir, esto es algo de convicción, esas cosas que suceden, que te llevan a hacer algo diferente, como lo que decía la mujer, si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Son esas convicciones de las que te llenas desde adentro. Y yo les digo a los doctores, ¿puedo orar por ella? Y fue impresionante que me dijeron, 1 minuto. Amados, iban llevando a una niña a una operación que no sabíamos si salía viva o salía muerta. Pero todos fuimos testigos que la irrupción de una convicción interna me llevó a interrumpir un ambiente y decir, por favor, déjenme orar por ella. Y sabe lo más lindo, que los doctores accedieron a eso. Y quiero decir, para la gloria de Dios, que esa niña hasta el día de hoy salió sana, salió libre, está viva. Lo que pudiera haber salido en un ataúd está viva. A veces sus padres ni siquiera pueden recordar del acontecimiento, y eso no me preocupa. Pero mi fe creció porque tuve acceso a esa realidad. Entonces, cuando alguien me dice, ¿se puede orar por los enfermos? Sí. ¿Se puede orar por los moribundos? Sí, pero no ofrezcas nada que no hayas visto y que no hayas oído. Si Dios no te dice algo, si tú no accedes a una realidad, no digas nada. Porque Dios no se va a mover por mis intenciones, Él se mueve por su voluntad. Yo reproduzco lo que oigo y veo. La fe nos permite ver desde Él. Entonces, Él establece en nuestro interior esta certeza. Por eso dice, por la fe entendemos. Es como que viene la fe, actúa en nosotros y nos da entendimiento de todas las cosas. Por eso nosotros no tenemos miradas tan terrenales de las cosas que están pasando. Las revueltas sociales, tanto en todo el mundo que hubieron, tenían un principio espiritual, y yo lo conversé con los espirituales y le dije, por la fe entiendo esto.
Por la fe entiendo esto. No es que yo pienso, no. Yo por la fe entiendo esto. Yo por la fe entiendo el coronavirus. Yo por la fe estoy entendiendo y discerniendo lo que es esta separación del cuerpo, esta desfragmentación del cuerpo encerrado por todos lados. La fe me permite ver, la fe me permite levantarme por sobre eso y decir, esto no es un diseño de Dios, no lo acepto. Aquí hay algo detrás. La fe me permite entender y ver los asuntos de la vida desde Dios, desde el trono, desde una mirada más eterna. ¿Me va entendiendo? Y es por eso que para nosotros hoy es tan importante vivir la vida de la fe, porque el vivir la vida de la fe es vivir a Cristo, es tener su mente y su vista, su corazón, sus labios. Él es todo en nosotros. La fe nos permite ver lo natural, pero entender en lo espiritual. Porque nosotros podemos acceder a dos ambientes y para eso quiero mostrarle un diagrama. Nosotros podemos acceder a dos ambientes. ¿Puedes poner el diagrama, por favor, amor? Me dice cuándo está, ya. Accedemos a dos ambientes. Voy a mostrarles que el hombre está en el centro. Es un hombre más grande, el que usted está viendo en su pantalla en este instante. Es un hombre que puede mirar naturalmente, eso es por vista, pero también puede mirar espiritualmente y eso es por fe. Y abajo encontrará un hombre más pequeño que está solo en un área, solo en un círculo. Y ese es el hombre natural. El hombre natural solo puede ver las cosas que son por vistas y natural. Él no puede acceder a una realidad espiritual porque para él esas cosas son locura. Pero nosotros estamos ahí en el centro. Si usted ve, el hombre espiritual puede mirar, tiene una mirada hacia lo natural y puede tener la mirada hacia lo espiritual. Y es aquí donde está el conflicto. Muchas veces este hombre que tiene acceso a ambas realidades solo se queda con la experiencia y eso es natural. Y es aquí donde hoy día estamos profundizando. Tú tienes acceso al mundo natural, pero tienes acceso al mundo espiritual. Tú decides quedarte con lo que tus ojos naturales ven o también decides ver lo espiritual lo que se está desarrollando. El hombre natural no puede y es ahora donde viene la confrontación con este mensaje. Si no puedes ver la fe, si no puedes experimentar la fe, si no puedes acceder, es que quizás estás solamente en el ámbito natural y requieres entrar en esta posición espiritual a través del arrepentimiento y del nuevo nacimiento. No hay otra forma de acceder. Entendemos. Por la fe entendemos. ¿Qué es lo que es entender? Es llegar a comprender, es darse cuenta, es que algo se reveló. Este entendimiento no es del hombre natural. A él, al hombre espiritual, le rasgaron los velos. ¿Se recuerda lo que pasó en el templo cuando Jesús resucitó? El velo se rasgó de arriba abajo. Entonces ahora hay entrada a esta vida, hay entrada a este mundo espiritual, hay entrada a esta realidad, a este lugar santísimo. Por eso, cuando nosotros decimos entender, es que nos corrieron los velos y ahora puedo ver claramente. Ya no me imagino, sino que veo. Este entendimiento que estamos hablando es el entendimiento que oraba Pablo. Que hubiera mayor conocimiento y entendimiento y de revelación de Cristo, de su realidad. Es por esa razón que fe no es solo creer y hacer esfuerzos humanos. La fe nos permite sacar la vista de las cosas naturales, de lo que ves, y entrar en lo espiritual. La fe nos permite habitar esta realidad espiritual, que aunque oigas lo que oigas a tu alrededor, tu espíritu está firme. Yo sé que lo dijo y Él lo hará. La fe provee a nosotros este entendimiento. O sea, sobre todos los asuntos que vivimos hay una realidad natural y una realidad espiritual. Por tanto, nosotros tenemos un entendimiento natural y un entendimiento espiritual. Vuelvo a decir,
el hombre natural no puede acceder al mundo espiritual. Por eso la fe es algo espiritual. El nuevo nacimiento es espiritual. La llenura del Espíritu Santo es espiritual. Los dones se reciben y son dones del Espíritu. Es desde el Espíritu de donde se desarrolla todo. Ahora, si eso en el Espíritu no afecta a lo natural, eso es misticismo. Pero cuando lo que yo recibo en el Espíritu comienza a afectar lo natural, comienza a manifestarse lo natural, vidas son transformadas, mi vida es cambiada, eso es realidad del Evangelio. Entonces aquí donde tenemos que entender si vivimos un evangelio místico, un evangelio abstracto o un evangelio real. El Verbo se hace carne en nosotros. A menudo escuchamos declaraciones de hombres que han permanecido momentos difíciles y la pregunta es, ¿qué lo hizo mantenerse firme en su convicción? Y la pregunta es, ¿cómo pudieron estar firmes? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo se sostuvieron? Y la respuesta es más fácil, más sencilla. No, es más sencilla que todas las preguntas que estamos haciendo. Y es por fe. Se mantuvieron firmes por medio de la fe porque algo vieron. Porque algo entendieron de la situación que estaban viviendo. Un pequeño testimonio. Hace ya 23 años atrás falleció nuestra primera hija, Noemí, la Noni. Ella falleció en nuestros brazos, a veces lo cuento. Y yo me recuerdo de todo este acontecimiento. La niña había pasado muy mala noche, pero al otro día yo tenía que estar en la iglesia cantando, era el ministro de alabanza. Y teníamos dos lugares donde ir con mi esposa. O nos quedábamos en la casa y no íbamos al hospital, a un centro de salud, o no íbamos a la iglesia. Y la decisión fue algo natural a nosotros. Vámonos a la iglesia. Vámonos a la iglesia. Nos fuimos a la iglesia. La reunión aún no comenzaba, faltaba un par de minutos. Y a mi hija le da, a nuestra hija con mi esposita, le da un paro cardiorrespiratorio ahí en el local. Ahí en el auditorio. Tomamos un vehículo que nos llevara al hospital y el vehículo iba con problemas mecánicos, entonces no podía andar a gran velocidad, sino que iba muy lento. Nosotros desesperados entramos al hospital. Me recuerdo que la desesperación de entrar al hospital, porque durante todo el tiempo vinimos reanimándole, dándole respiración, haciéndole todos los ejercicios para que pudiera respirar. Y golpeé una puerta con mi pie porque la niña la traía en brazos, rompí la puerta, entramos. Empezaron todo el proceso de resucitar la niña, de traerla de vuelta a vida. Vi como un hospital completo se detuvo. El hospital completo se detuvo para atender a nuestra hija. Vimos todo lo que hicieron, pero ¿sabe? Hoy me es fuerte contarlo. Hoy me es muy fuerte. O sea, quiero decir que hay una conexión muy fuerte entre lo que estoy contando y mis emociones. Muy fuerte. No es algo que uno goce contarlo a menos que Dios no sea glorificado. Y estábamos a menos de 2 metros de la sala de resucitación y teníamos 2 opciones: gritar desesperadamente, volvernos locos dentro de una sala, o doblar las rodillas
y tirarnos al suelo. Sí, hermano, sí, estuvimos tirados en el suelo. Y ahí orando, haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Es fácil orar, haz tu voluntad cuando es un trabajo, cuando estás enamorado de alguien. Pero es muy difícil orar, haz tu voluntad, cuando se está muriendo alguien que está directamente relacionado contigo. Eso golpea muy fuerte. A los minutos, 40 minutos alrededor, 45 minutos, salen los doctores, nos llevan a una salita muy pequeña y nos dan el informe. Su hija ha muerto. Wow. Y el doctor en un sentir muy empático mira a mi esposa que tenía 20 años y le dice: señora, ¿le damos algún medicamento para que esté tranquila? Y mi esposa declara algo que me ha marcado, me ha perseguido toda la vida, esa declaración. Y ella dijo: no, porque la paz me la da Dios. Volvimos a la iglesia, todo ese proceso de fuerte, de despedirte, dar un besito, estar un minuto con su cuerpecito. Volvimos a la iglesia y fuimos contenidos por el cuerpo de Cristo. No solamente fuimos contenidos, sino que también fuimos bendecidos por ellos. Bendecidos en amor, en beso, en cariño. Bendecidos económicamente, me entregaban muchos recursos porque sabían lo que venía. Y cuando me tocó la oportunidad de comunicarlo a la congregación, a la iglesia que estaba ahí, tuve que subir y decirle: Noni ya partió. Y quiero decirles que mi alma estaba despedazada. Mi corazón de padre hecho agua. Pero mi espíritu me dijo: eleva una canción. Y a minutos de la muerte de mi hija, Dios me permitió elevar una canción. Nunca lo entendí. De hecho, nunca lo he entendido. Pero ¿sabe? Que hubo una conexión con esta realidad. La fe me permitió ver más allá de un ataúd. La fe me llevó a entender. La fe me llevó a estar firme en la convicción de que Él había hecho su voluntad. La fe, han pasado 23 años y nunca yo he dudado de que Él hizo su voluntad. Nunca he cuestionado por qué lo hizo y no me considero mejor por preguntarlo, sino que simplemente la fe me llevó a pastorear a mi esposa en momentos difíciles. Me llevó a contener a mi esposa en momentos difíciles. Fue la fe. Fue esta convicción que no es solamente para que pasen cosas buenas, sino que es una realidad en la cual habito, donde Él es mi fuerza, donde Él es mi vida, donde Él es mi sustento. Por eso la fe no es una definición del griego, no es una definición que tú encuentras en los mejores seminarios. La fe es una experiencia con la realidad de Dios en la cual hoy habitamos. La fe no es un conjunto de puntos. La fe te sostendrá cuando este mundo se caiga. Tu fe y tu mirada y tu convicción estará en lo eterno. Pero ¿qué provocó eso en mí? Se lo quiero contar. Una semana antes. 3 días antes. Esto fue el día viernes que había reunión. Estaba en un lugar orando con un pastor. Al despedirme, al tomar la micro. Porque no tenía auto. Porque el local me quedaba a 1 hora de mi casa.
y aún así era el primero en llegar y el último en irme. Hablaba con mi pastor Enio y me decía hace unos días, muchas de las honras que reciben es porque en algo han hecho bien, Miguel. Algo han hecho bien en este caminar. Y estábamos orando porque a veces me quedaba sin micro, porque las reuniones se extendían. Y mientras estamos orando y agradeciendo a Dios, yo estaba a 1 metro del pastor y siento una mano en mi hombro. Siento una mano en mi hombro. Una mano que me llenó de seguridad. Una mano que me llenó de fuerza. Y yo decía, ¿por qué vino esta mano? Y abro mis ojos y el pastor estaba a 1 metro mío y yo le digo, me tocaste, ¿cierto? Me dice, no, yo no te he tocado. ¿No pusiste tu mano en mi hombro? Le decía, no. Le dije, la experimenté, sentí su mano. Siento su mano en mi hombro, la sentí, fue algo maravilloso. Le decía, yo estaba muy contento. Y al tiempo una hermana, y puedes buscarla en YouTube que la vas a encontrar, escribió una canción que dice, puedo sentir su mano en mi hombro al pasar la tempestad. ¿Sabes? Cruzamos la tempestad. Lloramos, pataleamos. Quizás ni me recuerdo. A lo mejor un cabezazo me habré pegado en algún lugar, porque mi corazón estaba afectado. Pero sabes, caminamos confiados en que Él estaba en control de todo. ¿Aumenta mi fe para que las cosas salgan como yo quiero? ¿Aumenta mi fe para vivir cómodamente en esta tierra? ¿O aumenta mi fe para ver como tú ves? ¿O aumenta mi fe para aceptar tus no? Amados, necesitamos fe. Necesitamos entendimiento para aceptar los no de papá. Solo alguien que tiene un entendimiento profundo aceptará los no de papá. Fuera con las falsas doctrinas de que todo saldrá como tú quieres, de que sueña y habla y decreta. Amados míos, en la voluntad del Padre siempre será buena, agradable y perfecta, pero necesitas fe para tener ese entendimiento. La fe es la evidencia de esta nueva vida en nosotros. Mira, todo el capítulo 11 de Hebreos nos habla de aquellos que tuvieron fe y caminaron en fe. Pero ¿sabes? Todos ellos vieron algo que aún no estaba establecido, hermano. Todos aquellos caminaron en algo que aún no veían sus ojos. Eso es fe. Tener un entendimiento más elevado. Todo el capítulo nos habla de cosas que esperaban, pero que ya poseían por la fe. Mira, aún no están, pero las poseo por la fe. Porque vi. Dos meses antes, y siento en mi espíritu terminar el testimonio, porque no estaba en mis notas. 2 meses antes de que Noni partiera a la presencia del Señor, Dios la tomara, nació Israel. Y Dios me da una palabra 2 meses antes. Me dice, yo sí que quise ponerle Israel, poner su nombre Israel. Pero el segundo nombre no lo sabía, no lo tenía. Y Dios, en medio de una reunión, Dios me dice, ponle Nehemías. Hay una historia muy larga que puedo contar, pero la estoy abreviando. Ponle Nehemías. Yo le digo a mi esposa, mi amor, recibí que le pongamos nombre Nehemías.
Y leí, busqué una Biblia, qué significaba Nehemías, y Nehemías significa hijo de consuelo. Entonces yo miré a mi esposa y dije, Dios, qué bueno. No envía a un hijo de consuelo con todo lo que hemos vivido con la Noni, todo lo que hemos enfrentado en los hospitales, con todo lo que hemos llorado, y no envía a Israel, nuestro hijo de consuelo. Aún no entendía por qué Dios había enviado a Israel. ¿Sabe cuándo lo entendí? En un momento maravilloso, que solo lo puedo entender por el Espíritu. Al momento de la sepultación de mi hija, al momento de la sepultación de Noni, había un silencio en todo el cementerio y se escucha un grito de un bebé llorar. Y viene un pastor amado y me dice, está llorando el hijo de Consuelo. Está llorando el hijo de Consuelo. Dios había enviado a Israel para consolarnos. Pero para eso tienes que mirar un poco más arriba que las situaciones pasajeras. Al tiempo, mi esposa quedó embarazada y rogábamos a Dios que la bebé que naciera fuera igual que Noni. Como no pedimos con entendimiento, ese bebé no nació. Mi esposa tuvo un aborto espontáneo. ¿Y sabe qué pasó? A los años después volvió a quedar embarazada. Y ahora oramos correctamente. Ahora oramos con entendimiento. Dijimos, Señor, hágase tu voluntad. ¿Sabe? Mi primera hija había sido rubiecita. El segundo, rubio. Entonces esperábamos a la tercera rubia. Y nos salió morenita. Y Dios habla nuevamente. Ella es Catalina. Que muchos dicen que es la copia de su madre, que son los clones. Pero ahí hay un diseño. Dios quería devolverle la risa a mi esposa. Dios quería volverle la risa. Y después los otros que han salido, todos salen claritos. Hasta Isaac, que lo pueden conocer hoy día, rubiecito. Pero solo la Catalina fue la que vino a enjugar lágrimas de mi esposa. ¿Por qué? Porque pedimos correctamente. Amados, perdón si me desvié, pero sentí en mi espíritu contarte de situaciones que nos prueban la fe, de situaciones que evidencian dónde está tu fe, de situaciones que te llevan al extremo tal, escucha esto, te llevan al extremo tal donde tú debes experimentar la fe. Y te das cuenta que en esos momentos de un cementerio, de un hospital, de una crisis, no te sustenta el concepto. Te sustenta el entendimiento y revelación que tengas de esa verdad. Quisiera terminar con los siguientes ejemplos. Es tan fuerte la estructura de este mundo, la estructura en la cual nos han criado. ¿Puedes poner el gráfico nuevamente, hija? Que somos ese hombre habitando en lo natural, con una mente natural, con un entendimiento natural, pero que no nos permite acceder a esta realidad espiritual. Entonces es tan fuerte el recuerdo que traemos que ahora que estamos en Cristo, miramos hacia lo natural y lo espiritual. Tenemos esa mirada hacia ambos lados. Pero como esta alma aún está en el proceso de transformación, hay muchas estructuras por las cuales determinamos este andar en fe. Y quiero mostrarle los siguientes ejemplos. ¿Qué sucede si un águila toda su vida es criada en un gallinero?
¿Qué sucede si esta águila, que tiene grandes alas, que tiene grandes garras, que se puede levantar por sobre toda nube, sobre todo lo que estuviera aquí, pero lamentablemente fue criado en un ambiente donde le dijeron que no podía volar? Hace un hombre nos contaba, mucho atrás nos contaba el testimonio, una imagen, una ilustración de un perro que estuvo amarrado muchos años. Entonces el perro corría fuertemente, pero cuando llegaba al lugar donde la cadena llegaba, que era de 10 metros, el perro se paraba. Porque si no se paraba le tiraba el cuello, pero ya estaba tan preparado que corría y llegaba al punto donde llegaba la cadena y se paraba. Hasta que un día lo soltaron al perro, lo vieron tan traumado, lo soltaron a ese perrito para que corriera libremente. ¿Y qué pasó en el perro? Corrió, ahora estaba libre, corrió, pero cuando llegó a los 10 metros en su mente se detuvo. Amado, no había cadena, pero había una estructura en su mente. Último ejercicio. Trate de imaginar un color en su mente. Uno nuevo. Invente un color en su mente. Vamos, inventemos un color, vamos. Cualquier color que inventemos se parecerá a algo que tengamos en nuestra mente. Quiero inventar un nuevo color. Y empezamos a jugar con mezcla de colores y se parece a un color que ya existe. ¿Por qué es eso? Porque ya están en nuestra mente. Entonces, amados, las limitaciones que hoy enfrentamos solo es producto de la gran información terrenal. Por eso, la fe viene a darnos entendimiento de lo espiritual. La fe viene a revelarnos nuestro Padre, nuestro buen Dios, su poder, su gloria. La fe viene a revelarnos las cosas eternas. La fe viene a mostrarnos lo lleno que estamos, lo completo que estamos en Cristo. La fe viene a manifestar desde nuestro interior esta certeza y esta convicción que aunque se esté hundiendo el Titanic, hay hombres tocando sublime gracia. Es la fe la que nos permitirá salir de estos cautiverios. Es la fe la que nos permitirá sacar el ancla, cortar esa cadena que nos tienen tan limitados y dejaremos de explicar todas las cosas de manera natural y entraremos en la profundidad del Espíritu. Por eso, en la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Buena definición. Pero ahora te digo que la fe es la parte activa de la vida de Cristo en nosotros, que nos trae el entendimiento, nos trae la vida, nos trae sus ojos, nos trae su corazón, nos permite entender la realidad del Espíritu, nos permite elevar la mirada por sobre lo temporal y saber que estamos en Él, estamos seguros y estamos completos. Esta fe provoca en nosotros la apertura del entendimiento. Amén. No es una definición, es la parte activa de Cristo en nosotros. Padre bueno, gracias por este día. Gracias por estos tiempos, los valoro mucho. Para mí son muy importantes. Ruego que nadie en casa, nadie de los que se conecta, desvalorice esta palabra, le quite valor a esta palabra que está siendo impartida, no
desde un hombre ni de sus experiencias, sino esta es vida, esta es palabra manifestada, esto es poder de Dios. Por eso el apóstol decía, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, el evangelio es activo, es vida, es potencia. Yo te ruego que hoy, mis hermanos, sientan esta necesidad del Espíritu de entrar en este entendimiento y rogar oraciones que tengan sustancia y esencia y entendimiento, de rogar por las cosas mayores. Padre, aumenta mi entendimiento. Ahora entiendo, aumenta mi fe, aumenta mi entendimiento. Aumenta el entendimiento de tu realidad. Elevamos la mirada de lo temporal para ponerla firme en lo que es eterno. Tenemos la posibilidad de mirar lo natural y lo espiritual, pero para nosotros lo natural solo será un antecedente donde lo espiritual se glorificará. Gracias por este día, gracias por los que se han conectado. Oramos en Cristo Jesús. Amén.